Un magnate aislado en su mansión de lujo ve a su hijo hundirse en el silencio tras la pérdida de su madre. Los especialistas fallan, los protocolos se repiten y el niño sigue mudo, inmóvil, ausente. Entonces una empleada de limpieza nota lo que nadie vio. El niño reacciona a olores, senderos y música. Con un gesto simple y afectuoso, ella inicia la cura que la medicina ignoró y despierta la voz olvidada. Rodrigo Mendoza había conquistado Buenos Aires. A sus 42 años, el fundador de Nexus Tecnología era el rostro más conocido del Valle de la Tecnología, el polo tecnológico, que había transformado la capital argentina en el Silicon Valley argentino. Su fortuna superaba los 1.000 millones. Su nombre figuraba en las revistas de negocios y su presencia era solicitada en todos los eventos importantes del país. Pero aquella mañana de junio, mientras observaba la ciudad a través de los inmensos paneles de vidrio de su triplex en la avenida 9 de Julio, Rodrigo se sentía el hombre más pobre del mundo. El apartamento de 600 metros cuadrados, decorado con piezas de diseño de autor y obras de arte contemporáneo, se había transformado en una prisión de mármol y vidrio. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el ocasional murmullo de los empleados que mantenían todo en perfecta orden. Ni siquiera el ruido constante de la avenida más famosa de Buenos Aires conseguía penetrar las ventanas acústicas del inmueble. «Señor, el doctor Mauricio ha llegado para la consulta de Luciano», anunció Denise, la ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía más de una década. Rodrigo asintió sin entusiasmo. Era la tercera consulta de la semana. El martes había sido la fonoaudióloga, el miércoles la terapeuta ocupacional y ahora el neurólogo. La agenda clínica que había montado para su hijo consumía casi todos los días de la semana. «Estaré allí en 1 minuto», respondió, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. El empresario caminó hasta la habitación de su hijo, donde Luciano, de 7 años, estaba sentado en el borde de la cama, mirando fijamente a la pared. El niño no demostró reacción cuando su padre entró. Sus ojos, antes vivaces y curiosos, ahora parecían distantes, como si observaran un punto invisible más allá del horizonte. «Hola, hijo. El doctor Mauricio está aquí para verte», dijo Rodrigo tocando suavemente el hombro del niño. Luciano no respondió. No hablaba desde hacía 4 meses, desde el día en que Elena se fue. El accidente cerebrovascular fulminante se había llevado a su madre en cuestión de horas, sin tiempo para despedidas ni preparaciones. Al día siguiente del sepelio, el niño simplemente se detuvo, de hablar, de jugar, de moverse espontáneamente. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado. El doctor Mauricio Tejada era el neurólogo más renombrado de Buenos Aires, conocido por atender a la élite bonaerense. Su consultorio en la zona de Recoleta cobraba consultas a precios estratosféricos, pero a Rodrigo no le importaba. Pagaría cualquier valor para tener a su hijo de vuelta. «¿Cómo está hoy?», preguntó el médico después de los saludos formales. «Igual», respondió Rodrigo con la voz cargada de cansancio. «No habla, no juega. Tenemos que guiarlo para comer, para bañarse. Es como si estuviera ausente». El médico examinó a Luciano con metodismo clínico. Evaluó reflejos, observó pupilas, hizo preguntas que quedaron sin respuesta. El niño se dejaba manipular como una marioneta sin vida. «Los exámenes que solicité la semana pasada no indican ninguna anormalidad neurológica», declaró el médico, guardando sus instrumentos en el maletín de cuero italiano. «Como ya hemos discutido, no hay lesión cerebral. No hay causa orgánica visible para este estado». Rodrigo se pasó la mano por el cabello, en un gesto de frustración que se había vuelto frecuente. «Entonces, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no habla? Todos los especialistas dicen lo mismo, pero nadie me da una solución». El doctor Mauricio se ajustó las gafas de montura italiana y asumió la expresión grave que reservaba para momentos decisivos. «Señor Mendoza, creo que hemos llegado a un punto en el que necesitamos considerar una internación prolongada en la Clínica Horizonte. Allí su hijo tendrá acompañamiento integral, con un equipo multidisciplinario, trabajando exclusivamente en su caso. Es un ambiente controlado, ideal para ¿internar?». Rodrigo interrumpió mirando a su hijo con angustia. «Es solo un niño.
Ya perdió a su madre y ahora tendría que estar lejos de casa también. Entiendo su preocupación. El médico mantuvo el tono profesional y distante, pero la Clínica Horizonte es la más avanzada de América Latina. Trabajo en asociación con ellos desde hace años y puedo garantizar que los resultados son expresivos. Además, el cuadro de Luciano no está evolucionando aquí. A veces, un ambiente neutro, libre de detonantes emocionales, es lo que necesitamos para avanzar. Mientras conversaban, no notaron la presencia silenciosa de una mujer joven parada en la puerta de la habitación. Era Teresa Olivas, recién contratada para el equipo de limpieza del apartamento. Vestida con el uniforme discreto de la empresa tercerizada, observaba la escena con atención respetuosa. Rodrigo finalmente percibió su presencia e hizo un gesto indicando que podía entrar. Teresa dio un paso adelante, sus ojos encontrándose brevemente con los del niño sentado en la cama. «Disculpe, señor, solo vine a preguntar si puedo limpiar las otras suites ahora», dijo ella, con una voz suave que contrastaba con el tono clínico que dominaba la conversación. «Claro, Teresa, puede continuar su trabajo», respondió Denise, que acababa de entrar en la habitación para acompañar al médico hasta la salida. Teresa asintió y se retiró silenciosamente, pero no sin antes notar algo que pareció escapar a los otros adultos. Cuando ella habló, los ojos de Luciano se movieron ligeramente en su dirección, un movimiento casi imperceptible pero real. En la sala de estar, el doctor Mauricio entregó a Rodrigo una carpeta con información sobre la Clínica Horizonte, incluyendo un documento de autorización para internación. «Piense con calma, pero no demore mucho. Cada día que pasa en este estado puede hacer la recuperación más difícil. Estamos hablando de un periodo inicial de 3 meses, con evaluaciones semanales. Es una inversión considerable, pero el dinero no es problema», cortó Rodrigo sin mirar los valores exorbitantes discriminados en el presupuesto. «Solo quiero a mi hijo de vuelta». Tras la salida del médico, Rodrigo se quedó solo en la inmensa sala de estar. Sobre la mesa de centro, junto a los documentos de la clínica, había un portarretratos con una foto de los tres, él, Elena y Luciano, sonriendo durante las vacaciones en las Islas Galápagos, solo 6 meses antes. Elena, con sus cabellos oscuros al viento y la sonrisa luminosa que encantaba a todos. Luciano, colgado del cuello de su padre, con los ojos brillando de alegría. Aquella familia no existía más. Restaba solo un hombre exhausto, un niño aprisionado dentro de sí mismo y un apartamento lujoso que ecoaba la ausencia de quien partió. En el área de servicio, Teresa guardaba los productos de limpieza cuando Denise se acercó. «¿Cómo está siendo su primer día?», preguntó la ama de llaves. «Tranquilo. Es un lugar bonito», respondió Teresa cerrando el armario. «Pero triste». Denise suspiró mirando a los lados como quien teme ser escuchada. Era diferente antes. La señora Elena iluminaba este lugar, tocaba el piano todas las mañanas. Se empeñaba en preparar el desayuno para su hijo, incluso con todo el equipo a su disposición. Después de que ella se fue, «Bueno, usted ve cómo está». Teresa asintió absorbiendo la información. Entonces, había un piano en algún lugar de aquella casa. Y música. ¿Y el niño? ¿Siempre fue así? ¿Luciano? Denise negó con la cabeza. Era un niño alegre, hablador, lleno de energía. Después del sepelio de su madre, simplemente se apagó, como si se hubiera ido con ella, ¿sabe? Solo dejó el cuerpo aquí. Entiendo, murmuró Teresa recordando el breve momento en que los ojos del niño se habían movido en su dirección. ¿Y aquel médico viene siempre? ¿El doctor Mauricio? Todas las semanas. Él y una docena más de especialistas. El señor Rodrigo no escatima cuando se trata de su hijo. Pero hasta ahora, Denise hizo un gesto vago con las manos. Nada funciona. Creo que van a internar al niño. Una pena. Teresa se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había oído. Algo en aquella historia la tocaba profundamente, despertando recuerdos de su propia vida. «¿Dónde está el piano?», preguntó por fin. «En la habitación de la señora Elena, pero está cerrada con llave desde que ella se fue. El señor Rodrigo no permite que nadie entre allí, ni siquiera para limpiar». Teresa asintió, comprendiendo la dimensión del luto que permeaba aquel lugar.
No era solo un niño que estaba atrapado en sí mismo. Era una casa entera congelada en el tiempo, preservando el dolor como quien intenta preservar la memoria de quien se fue. «Necesito terminar la limpieza de los baños», dijo ella, tomando su carrito de materiales. Mientras caminaba por el pasillo silencioso, Teresa se detuvo brevemente delante de la habitación donde Luciano permanecía sentado, en la misma posición. Lo observó con atención y notó algo que había escapado a todos los especialistas. El niño pisaba solo en el centro de las baldosas de mármol del piso, evitando cuidadosamente las líneas entre ellas. En las semanas siguientes, Teresa Olivas observó atentamente la rutina de aquella familia fragmentada. Había algo en el silencio de Luciano que la incomodaba profundamente, no como un desafío profesional, sino como un llamado. Durante su trabajo de limpieza, ella notó patrones que los especialistas en sus breves visitas clínicas jamás percibirían. El niño no pisaba las líneas del piso. Se detenía siempre en el umbral de la cocina, escondido, cuando los empleados preparaban el desayuno. Sus ojos, aparentemente vacíos para los médicos, seguían el movimiento de las cortinas cuando el viento las balanceaba. Y más revelador, su cuerpo se relajaba visiblemente cuando algún programa de televisión ponía música clásica de fondo. Teresa venía de Indosa, Córdoba, donde había trabajado durante años en el cuidado de niños con necesidades especiales en una ONG del centro de la ciudad. No tenía títulos ni certificaciones que impresionaran a los especialistas que frecuentaban el apartamento, pero llevaba consigo un conocimiento que no se aprende en los libros: la capacidad de ver más allá de lo obvio, de entender que cada ser humano, especialmente los niños, tiene su propio lenguaje. Una tarde de miércoles, mientras limpiaba el pasillo cercano a la habitación de Luciano, Teresa escuchó el sonido de una conversación tensa proveniente de la oficina de Rodrigo. «Los medicamentos no están haciendo efecto, doctor Mauricio». La voz de Rodrigo sonaba exhausta. «Ya estamos en el segundo ajuste de dosis y Luciano sigue ausente. Es necesaria paciencia, señor Mendoza. Estos casos». «¿Paciencia?». La frustración era evidente. «Hace 5 meses que mi hijo no dice una palabra, no sonríe, no llora, apenas come si no insistimos. Ya consultamos a neurólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos. Todos dicen lo mismo: ninguna causa orgánica. Y la única solución que me ofrecen es una internación en una clínica carísima, sin garantía alguna de mejora. La clínica Horizonte tiene protocolos específicos para casos como el de Luciano, con monitoreo 24 horas y... ¿Y cuánto tiempo durará esa internación? ¿3 meses? ¿6? ¿1 año? ¿Y si tampoco mejora allí?». Hubo un silencio pesado antes de la respuesta del médico. «Señor Mendoza, con todo respeto, el cuadro de su hijo es grave. Este tipo de mutismo selectivo postraumático puede cronificarse si no es tratado adecuadamente. Cada día que pasa, las posibilidades de reversión completa disminuyen». Teresa continuó su trabajo, moviéndose silenciosamente por el pasillo, pero sus oídos estaban atentos. Había algo en el tono del médico que la incomodaba, una certeza fría, clínica, que no habría espacio para otras posibilidades. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido, Teresa encontró a Denise en la cocina preparando un té. «¿Es para el señor Rodrigo?», preguntó, indicando la bandeja con la taza de porcelana. «Sí», suspiró la ama de llaves. «Apenas ha dormido desde que el doctor Mauricio comenzó a presionar por la internación. Creo que acabará cediendo, por desesperación». Teresa dudó por un momento, luego preguntó: «Denise, ¿usted conocía bien a la señora Elena?». El rostro de la ama de llaves se suavizó en una expresión de cariño. 15 años trabajando para esta familia. Vi a Elena y Rodrigo conocerse, enamorarse, casarse. Ayudé a preparar la habitación de Luciano antes de que naciera. Elena era especial. Tenía una energía que contagiaba a todos. ¿Y ella? ¿Tocaba el piano todas las mañanas? «Ah, sí». Los ojos de Denise brillaron con el recuerdo. Era su ritual con su hijo. Se levantaban temprano,
Ella preparaba chocolate caliente para los dos y tocaba mientras Luciano aún estaba en pijama. Después iban juntos a elegir la ropa del día. Era una rutina sagrada para ellos. Teresa absorbía cada detalle, montando en su mente el rompecabezas de aquella familia. ¿Y qué música tocaba? Denise cerró los ojos por un instante como si pudiera escuchar nuevamente. Siempre las mismas melodías. Un vals de Chopin que ella decía haber tocado el día en que conoció a Rodrigo, y una canción de cuna que ella misma compuso para Luciano cuando era bebé. A veces otras piezas, pero estas dos eran las favoritas. Entiendo, murmuró Teresa pensativa. ¿Y su perfume? ¿Recuerda cómo era? La pregunta pareció sorprender a Denise, que frunció el ceño. ¿Perfume? Bueno, ella siempre usó el mismo, desde que la conocí. Era francés, con notas de vainilla y alguna flor. Jazmín, creo. ¿Por qué? Curiosidad, respondió Teresa con una pequeña sonrisa. Gracias por compartir esas memorias conmigo. Aquella noche, al regresar a su pequeño apartamento en 1909, el barrio de San Telmo, Teresa no pudo sacar a Luciano de sus pensamientos. Sentada a la mesa de la cocina, con un cuaderno abierto frente a ella, anotó sus observaciones del día. Piano, vals de Chopin, canción de cuna, perfume de vainilla y jazmín. No pisa las líneas. Se detiene en el umbral de la cocina. Observa cortinas. Teresa sabía que había un patrón allí. Una lógica interna que nadie estaba viendo porque estaban demasiado ocupados buscando síntomas y no señales. El niño no estaba simplemente ausente. Estaba protegiéndose, creando rutas seguras en un mundo que se había vuelto impredecible y aterrador. Al día siguiente llegó más temprano al trabajo. Denise la recibió con una expresión tensa. El señor Rodrigo pasó la noche en vela. Creo que va a firmar los papeles de la internación hoy. Teresa sintió un nudo en el pecho. Necesitaba actuar rápido, pero con cuidado. Mientras limpiaba el pasillo que llevaba a las habitaciones, observó a Luciano sentado en su cama, como siempre, mirando al vacío. En un momento en que nadie estaba cerca, Teresa entró silenciosamente en la habitación del niño. No dijo nada. Solo comenzó a limpiar el cristal de la ventana, con movimientos suaves y rítmicos. Después de algunos minutos, comenzó a tararear bajito una melodía simple. Por primera vez, notó que los ojos de Luciano la seguían con más atención. No era un cambio dramático, pero estaba allí. Un leve despertar de interés. Animada, Teresa continuó tarareando mientras trabajaba. Cuando terminó la limpieza de las ventanas, se acercó un poco más a la cama. «Esta música es bonita, ¿verdad?», dijo, en voz baja y gentil. «Mi abuela me la cantaba cuando era pequeña». Luciano no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella por algunos segundos antes de volver al punto invisible que solía observar. En los días que siguieron, Teresa estableció una rutina. Siempre que era posible pasaba por la habitación de Luciano y tarareaba mientras trabajaba. A veces contaba historias en voz baja, como si estuviera hablando consigo misma. No esperaba respuestas, no hacía preguntas directas, solo creaba una presencia constante y predecible. Un miércoles, mientras arreglaba los cojines del sofá en la sala de estar, Teresa escuchó una discusión en la oficina. La puerta estaba entreabierta y las voces de Rodrigo y del doctor Mauricio llegaban claramente hasta ella. «La fecha para la internación ya está marcada, señor Mendoza. La próxima semana, el lunes, todo está preparado». «Lo sé, doctor. Ya firmé todos los papeles, ya hice el depósito inicial, pero confieso que aún tengo dudas. 3 meses lejos de Luciano». «Es por su bien». La voz del médico era firme, casi imperativa. «Y si me permite la sinceridad, quizás usted también necesite este tiempo para recuperarse. Su dedicación a su hijo es admirable, pero está claramente exhausto». Teresa continuó su trabajo, pero su mente hervía. Había algo en la insistencia del médico que no parecía movida solo por preocupación clínica. Era casi como si la internación de Luciano fuera una cuestión personal para él. Más tarde, encontró a Denise en la lavandería.
¿Es verdad que van a internar a Luciano el lunes?, preguntó, ayudando a doblar las sábanas. La ama de llaves asintió tristemente. El señor Rodrigo está destrozado, pero no ve otra salida. El doctor Mauricio garantizó que es la única oportunidad real de recuperación. ¿Y qué lugar es ese? ¿La tal Clínica Horizonte? Es una institución muy exclusiva en Recoleta. Atiende como máximo a 10 pacientes por vez, todos de familias muy ricas. El doctor Mauricio es uno de los directores clínicos de allí. De hecho, fue él quien fundó la clínica, junto con algunos socios. Esta información encendió una alerta en la mente de Teresa. ¿El médico estaba remitiendo al niño a su propia clínica? Denise, ¿sabe aquella habitación que está cerrada con llave? ¿La de la señora Elena? Sí, ¿qué pasa? ¿El señor Rodrigo tiene la llave? Claro, está en el primer cajón del escritorio de su oficina. Pero nadie entra allí desde. Usted sabe. Teresa asintió, una idea formándose en su mente. Hay algo que necesito contarle, Denise, algo sobre Luciano. La ama de llaves la miró con curiosidad. ¿Qué es? Lo he estado observando. No es que el niño no reaccione a nada. Teresa explicó bajando la voz. Él reacciona, sí, pero a cosas específicas. Música, el sonido del viento en las cortinas, el olor del desayuno, y no pisa las líneas del piso, ¿lo notó? Como si estuviera siguiendo un mapa seguro. Denise frunció el ceño procesando la información. Ahora que lo dice, es verdad. Siempre se detiene en el umbral de la cocina por la mañana, como si estuviera esperando algo. O a alguien, complementó Teresa. A la madre, que solía estar allí, preparando chocolate caliente antes de tocar el piano. Los ojos de Denise se abrieron con la comprensión. Dios mío, ¿usted cree que...? Creo que Luciano no está ausente. Está atrapado en una rutina interrumpida, esperando que algo familiar suceda para que pueda sentirse seguro nuevamente. La ama de llaves se llevó la mano a la boca emocionada. ¿Y qué podemos hacer? Teresa respiró hondo antes de responder. Necesito entrar en esa habitación, Denise. Necesito ver el piano, sentir el ambiente que era de ellos. Hay algo allí, estoy segura. Algo que puede traer a Luciano de vuelta antes de que lo lleven a esa clínica. Denise parecía dividida entre el miedo a desobedecer las órdenes del patrón y la esperanza que las palabras de Teresa encendían. El señor Rodrigo sale mañana temprano para una reunión importante. Estará fuera toda la mañana, dijo por fin. Es nuestra única oportunidad. Teresa asintió, agradecida por la confianza. Gracias. Prometo que haré lo posible para ayudar a ese niño. Aquella noche, Teresa pasó horas investigando sobre mutismo selectivo, trauma infantil y técnicas de comunicación no verbal. Aunque no tenía formación académica en el área, sus años de experiencia con niños en la ONG le habían enseñado que muchas veces la solución a problemas complejos estaba en gestos simples, en ofrecer seguridad, previsibilidad y elección. A la mañana siguiente, tan pronto como Rodrigo salió para su reunión, Teresa y Denise se encontraron en el pasillo que llevaba a la habitación cerrada. La ama de llaves sostenía una llave pequeña y dorada, y sus manos temblaban ligeramente. «Tengo miedo de lo que el señor Rodrigo diría si se enterara», confesó Denise, dudando ante la puerta. «Entiendo su recelo», respondió Teresa con gentileza. «Pero piense en Luciano. Si existe alguna posibilidad de evitar que lo internen». La ama de llaves asintió, y con determinación renovada, insertó la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. La habitación de Elena Mendoza permanecía exactamente como el día de su partida. Una cama king size, con sábanas de algodón egipcio impecablemente arregladas. Un libro en la mesita de noche, con un marcapáginas aún en la página 143. Un par de pantuflas delicadas al lado de la cama. Y cerca de la ventana que daba a un pequeño balcón, un piano de cola Steinway negro y reluciente. Ella tocaba todas las mañanas, murmuró Denise, emocionada. Era el sonido que despertaba a toda la casa. Teresa se acercó al piano con reverencia. Sobre él había algunas partituras cuidadosamente organizadas y una fotografía enmarcada.
Elena sentada al piano con Luciano en su regazo, ambos sonriendo a la cámara mientras el niño intentaba alcanzar las teclas. «Mira esto», llamó Teresa, señalando un pequeño frasco de cristal en la superficie del piano. «¿Es su perfume?» Denise se acercó y asintió. «Sí, Elena siempre se rociaba un poco en las manos antes de tocar. Decía que así la música llevaba su aroma». Teresa destapó el frasco con cuidado y sintió el suave aroma de vainilla y jazmín. Era una fragancia delicada y envolvente, el tipo de olor que queda en la memoria. «¿Y estas partituras?», preguntó indicando las hojas sobre el piano. La que está abierta era su favorita, el vals de Chopin que mencioné. Las otras deben ser sus composiciones propias, incluyendo la canción de cuna de Luciano. Teresa examinó las partituras. No sabía leer música, pero conseguía distinguir el título manuscrito en una de ellas, Canción para Luciano. «Denise, ¿cree que podría encontrar una grabación de ese vals de Chopin?» «Creo que sí. Elena tenía varios CD de música clásica en la oficina. Y en cuanto a la canción de cuna, ¿alguna posibilidad de que exista una grabación?» La ama de llaves pensó por un momento. «De hecho, sí». Elena grababa sus composiciones en el celular. El aparato está guardado en el cajón del escritorio, junto con otras pertenencias de ella. Teresa sintió una ola de esperanza. «Necesitamos esos 2 ítems. Y también...» Ella dudó mirando el frasco de perfume. «¿Será que el señor Rodrigo notaría si tomáramos prestado esto por algunas horas?» Denise parecía aprensiva, pero asintió. «Creo que no. Él nunca entra aquí. ¿Qué está pensando hacer?» «Quiero crear un momento para Luciano», explicó Teresa. «Algo que lo reconecte con sus recuerdos con su madre, pero de forma suave, no invasiva. Música, aroma, previsibilidad, elementos que eran parte de su rutina». Mientras conversaban, oyeron pasos en el pasillo. Las 2 mujeres se congelaron, temiendo haber sido descubiertas, pero era solo Luciano. El niño estaba parado en la puerta abierta, sus ojos fijos en el piano. Era la primera vez desde la partida de Elena que el niño se movía por iniciativa propia a algún lugar más allá de su habitación o de la sala de estar. «¿Luciano?», llamó Denise suavemente. «¿Quieres entrar?». El niño no respondió, pero dio un paso vacilante hacia el interior de la habitación. Teresa y Denise intercambiaron miradas esperanzadas, manteniéndose inmóviles para no asustarlo. Con pasos lentos y cuidadosos, Luciano se acercó al piano. Cuando llegó lo suficientemente cerca, levantó la mano y tocó levemente la superficie brillante, como si estuviera verificando si era real. «Creo que extraña esto», susurró Teresa. «Este lugar, este piano...» Eran parte de su rutina con su madre. En ese momento el teléfono de Denise sonó, rompiendo el encanto del momento. Luciano se sobresaltó y retrocedió rápidamente, saliendo de la habitación casi corriendo. «Es el señor Rodrigo», dijo Denise mirando la pantalla del celular. «Está volviendo más temprano». La reunión terminó antes de lo previsto. Teresa asintió comprendiendo la urgencia. «Vamos a cerrar todo y continuar más tarde». «Pero usted vio esto, ¿no? Vino hasta aquí por cuenta propia». «Eso significa algo». Rápidamente, las 2 arreglaron la habitación para que pareciera intocada. Antes de salir, sin embargo, Teresa tomó el frasco de perfume y una de las partituras manuscritas. «Lo devolveré antes de que lo note», prometió. «Y necesito que encuentre aquella grabación en el celular de la señora Elena lo más rápido posible». Durante el almuerzo, Rodrigo parecía más abatido de lo normal. Sentado a la mesa de comedor con Luciano, apenas tocaba la comida, mientras su hijo permanecía igualmente inerte ante el plato. «Señor, ¿está bien?», preguntó Denise al servir más agua. «Solo cansado», respondió él pasándose la mano por los ojos. «La internación de Luciano está confirmada para el lunes. El doctor Mauricio llamó hace poco para confirmar todos los detalles». Teresa, que entraba en la sala en ese momento con toallas limpias, sintió un nudo en el corazón. Tenía solo 3 días para intentar algo antes de que se llevaran al niño. Por la tarde, mientras limpiaba la habitación de Luciano, Teresa tarareaba la misma melodía simple de los días anteriores. El niño estaba sentado en la cama, como siempre,
pero sus ojos parecían más atentos a los movimientos de ella. Sabía que yo también perdí a alguien que amaba mucho, comentó Teresa, mientras pasaba el paño por las estanterías. Mi abuela. Ella me crió desde pequeña, y cuando ella partió me puse muy triste. No quería hablar con nadie, no quería salir de la habitación. Luciano no respondió, pero sus ojos seguían a Teresa con más interés. ¿Sabe lo que me ayudó?, continuó ella, acercándose un poco. Las memorias buenas, el olor del pastel de maíz que ella hacía, las canciones que ella cantaba. Percibí que incluso cuando alguien que amamos se va, el amor continúa aquí dentro. Ella tocó ligeramente su propio pecho. Y los recuerdos felices también. Por un breve instante, Teresa pensó haber visto un brillo diferente en los ojos del niño, pero él pronto volvió a su estado habitual de aparente desconexión. Más tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido, Denise buscó a Teresa en la lavandería. «Lo encontré», susurró mostrando un smartphone. El celular de Elena con las grabaciones de las canciones, y también conseguí un CD con el vals de Chopin. «Perfecto». Teresa sonrió esperanzada. «Mañana temprano, antes de que el señor Rodrigo despierte, vamos a intentar algo». Al día siguiente, antes incluso del amanecer, Teresa llegó al apartamento. Denise la esperaba, nerviosa pero determinada. Juntas, prepararon el escenario. Encendieron el equipo de sonido en la sala con el CD de Chopin a bajo volumen. Denise preparó chocolate caliente exactamente como Elena solía hacerlo. Teresa roció un poco del perfume en sus manos y muñecas y dejó el frasco sobre la mesa de centro. «Ahora necesitamos traerlo hasta aquí», dijo Teresa, sin forzar, sin presionar. «Él normalmente se levanta temprano», respondió Denise. «Voy a verificar si ya está despierto». Pocos minutos después, la ama de llaves regresó con Luciano, que se dejaba guiar pasivamente. Cuando entraron en la sala, el vals de Chopin comenzaba a sonar suavemente. Teresa notó inmediatamente un cambio sutil en el niño. Sus ojos, antes vacíos, recorrieron rápidamente el ambiente, como si buscaran la fuente de la música. «Buenos días, Luciano», saludó Teresa con voz gentil. «Preparamos chocolate caliente. ¿Te gustaría una taza?». Como era de esperar, no hubo respuesta verbal, pero el niño dio 2 pasos hacia la mesa donde estaban las tazas humeantes. Teresa y Denise intercambiaron miradas esperanzadas. «Puedes sentarte si quieres», invitó Teresa indicando el sofá. «La música es bonita, ¿verdad?». Luciano se sentó en el sofá, sus ojos ahora fijos en el equipo de sonido. Cuando el vals terminó, Teresa tomó el celular de Elena. «Hay otra música que pensé que quizás te gustaría escuchar», comentó como si fuera algo casual. «Es una canción muy especial». Ella presionó el play, e inmediatamente la suave melodía de la canción de cuna llenó la sala. Era una composición simple y emocionante, tocada al piano por manos claramente hábiles. La grabación no era profesional, capturada probablemente por el propio celular de Elena durante una de sus sesiones, pero la belleza de la pieza era innegable. El efecto en Luciano fue inmediato y visible. Sus ojos se abrieron ligeramente, y su respiración pareció acelerarse. Las pequeñas manos, antes inertes sobre su regazo, agarraron firmemente el borde del sofá. «Es una linda canción, ¿verdad?», comentó Teresa, sentándose a una distancia respetuosa. «Parece contar una historia». Mientras la música sonaba, Teresa tomó un pequeño frasco que había traído en su bolso. Eran burbujas de jabón, un juguete simple que había comprado de camino al trabajo. «Mira esto», dijo, soplando suavemente y creando una cascada de burbujas brillantes que danzaban en el aire al ritmo de la música. Las burbujas flotaron graciosamente por la sala, reflejando la luz de la mañana en colores iridiscentes. Una de ellas se posó ligeramente en la rodilla de Luciano antes de explotar. Fue entonces cuando sucedió. El niño levantó los ojos hacia Teresa, no con la mirada vaga de los últimos meses, sino con una mirada de reconocimiento, de presencia. Sus labios se movieron ligeramente, sin llegar a formar palabras, pero era el primer movimiento voluntario de su rostro en mucho tiempo. Teresa continuó soplando burbujas, mientras la canción de cuna sonaba en bucle. El aroma suave del perfume de Elena flotaba en el aire.
mezclándose con el olor del chocolate caliente. Era un momento de seguridad sensorial, de familiaridad recuperada. Con movimientos lentos para no romper el encanto del momento, Teresa ofreció el frasco de burbujas a Luciano. ¿Quieres intentar?, preguntó suavemente. Durante varios segundos el niño no reaccionó. Entonces, para asombro de Denise, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, Luciano extendió la mano y tomó el frasco. No llegó a soplar las burbujas, solo sostuvo el objeto, examinándolo con curiosidad renovada. «Muy bien», elogió Teresa con una sonrisa genuina. «Eso es». En ese momento oyeron el sonido de pasos en el pasillo. Rodrigo apareció en la puerta de la sala, vestido con una bata, el rostro marcado por el sueño y la sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó confuso al ver la escena inusual. Su hijo sosteniendo un frasco de burbujas, música sonando, tazas de chocolate sobre la mesa. Antes de que Teresa o Denise pudieran responder, el celular sobre la mesa reveló su origen. Elena aparecía en la pantalla como nombre del archivo en reproducción. Esto es, la voz de Rodrigo falló reconociendo la música. «¿Cómo ustedes...?» «Señor, por favor no se enoje», se apresuró Denise. «Fue idea mía. Creímos que quizás sonidos y olores familiares podrían ayudar a Luciano a...» Rodrigo levantó la mano, interrumpiendo la explicación de la ama de llaves. Su mirada estaba fija en su hijo, que continuaba sosteniendo el frasco de burbujas, mientras la canción de cuna sonaba de fondo. «¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?», preguntó con voz controlada. «Solo algunos minutos, señor», respondió Teresa levantándose respetuosamente. «Noté que Luciano reaccionaba a ciertos estímulos sensoriales y pensé que quizás podríamos crear un ambiente que fuera familiar y seguro para él. La música de su madre, el aroma de su perfume, el chocolate caliente como lo hacían juntos». Rodrigo se acercó lentamente y se sentó al lado de su hijo. Luciano no reaccionó a la presencia de su padre, pero tampoco retrocedió ni perdió el foco en el frasco que sostenía. «¿Él tomó esto solo?», preguntó Rodrigo indicando el juguete en las manos del niño. «Sí, señor», confirmó Teresa. «Fue su primer movimiento voluntario en nuestra presencia». Una mezcla de emociones cruzó el rostro del empresario. Esperanza, confusión, una punzada de celos por no haber sido él quien lograra esa reacción, y principalmente alivio. ¿Por qué nadie pensó en esto antes? Murmuró más para sí mismo que para las mujeres. Todos estos especialistas, todos estos exámenes carísimos, a veces estamos tan enfocados en encontrar problemas que olvidamos mirar a la persona, respondió Teresa con gentileza. «Luciano no está enfermo, señor. Está de luto. Y el luto no es una condición médica, es un viaje emocional. Necesita seguridad, previsibilidad y conexión, no medicamentos o internación». Rodrigo miró a la empleada con una mezcla de sorpresa y respeto. «Usted parece entender mucho de inmunoescentu. Esto. Trabajé durante años con niños en situación de vulnerabilidad en Córdoba», explicó Teresa. «Aprendí que cada persona, especialmente cada niño, tiene su propia forma de procesar pérdidas y traumas. No existe una fórmula mágica o un protocolo universal». En ese momento el timbre del apartamento sonó. Denise se apresuró a atender y regresó segundos después con expresión preocupada. «Señor, es el doctor Mauricio. Dijo que vino a discutir los últimos detalles antes de la internación». La sonrisa esperanzada de Rodrigo desapareció, reemplazada por una expresión tensa. «Hágalo pasar», respondió. Después de un momento de vacilación, Teresa comenzó a levantarse, presumiendo que debía retirarse. Pero Rodrigo hizo un gesto para que permaneciera. «Quédese, por favor. Quiero que el doctor vea esto». El doctor Mauricio Tejada entró en la sala con su habitual postura profesional, vistiendo un traje impecable y cargando su inseparable carpeta de cuero. Se detuvo abruptamente al encontrarse con la escena. Música sonando. El olor a perfume femenino en el aire. Luciano sosteniendo un juguete y Rodrigo sentado al lado de su hijo con una expresión desafiante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el doctor Mauricio,
su mirada recorriendo la sala con evidente desaprobación. «Buenos días, doctor», saludó Rodrigo sin levantarse. «Estamos teniendo un pequeño avance con Luciano esta mañana». El médico se acercó, analizando la situación con mirada clínica. Sus ojos se detuvieron en el celular sobre la mesa, donde aún sonaba la canción de Elena, y en el frasco de perfume al lado. «Entiendo», dijo, ajustándose las gafas. «Debo presumir que esta fue una iniciativa no autorizada, ¿verdad?» La pregunta, cargada de crítica velada, fue dirigida a Teresa, que sostuvo la mirada del médico sin dudar. «La idea fue mía, doctor. Noté que Luciano reaccionaba positivamente a ciertos estímulos sensoriales relacionados con su madre. ¿Y usted tiene formación en neurología infantil? ¿O quizás en psiquiatría?» El tono irónico era evidente. «No, señor», respondió Teresa con dignidad. «Tengo experiencia práctica con niños en situación de vulnerabilidad y trauma, y sé reconocer cuando alguien está respondiendo positivamente a un ambiente seguro». El doctor Mauricio ignoró la respuesta y se volvió hacia Rodrigo. «Señor Mendoza, entiendo su ansiedad por encontrar soluciones rápidas, pero debo alertarlo sobre los riesgos de intervenciones aficionadas. Someter a Luciano a estímulos emocionales intensos sin supervisión adecuada puede agravar su cuadro y...» «Él tomó el frasco», interrumpió Rodrigo, señalando las manos de su hijo. «Solo. Hace meses que Luciano no toma nada por iniciativa propia». El médico examinó brevemente al niño, que continuaba absorto en el frasco de burbujas, aparentemente ajeno a la discusión de los adultos. «Una coincidencia», declaró el especialista con firmeza. «Reflejo involuntario estimulado por el objeto colorido. No representa necesariamente un avance cognitivo o emocional significativo». Teresa sintió una ola de indignación, pero mantuvo la compostura. Notó, sin embargo, que Rodrigo no parecía convencido por la explicación del médico. «Doctor, con todo respeto», dijo el empresario, «¿por qué es tan difícil admitir que algo tan simple pueda funcionar cuando todos sus métodos sofisticados han fallado durante meses?» La expresión del doctor Mauricio se endureció. «Señor Mendoza, entiendo su frustración, pero necesito recordarle que estamos tratando con un caso complejo. Comportamientos aislados como este no indican una recuperación real. En la Clínica Horizonte tenemos protocolos validados científicamente para...» «Protocolos», repitió Rodrigo con un deje de amargura. «Siempre volvemos a sus protocolos». Mientras tanto, una empleada de limpieza logró más progreso en una mañana que todos sus especialistas en meses. El rostro del médico enrojeció ligeramente, pero su voz permaneció controlada. «Justamente por eso necesitamos un ambiente controlado. Intervenciones aleatorias pueden generar una falsa sensación de mejora y retrasar el tratamiento adecuado». Se volvió hacia Teresa con frialdad profesional. «Usted, con todo respeto, no está calificada para intervenir en un caso de esta complejidad. Y, si me permite la observación, está excediendo significativamente sus atribuciones como empleada de limpieza». Antes de que Teresa pudiera responder, algo inesperado sucedió. Luciano dejó caer el frasco de burbujas al suelo, haciendo un pequeño ruido. Todas las miradas se volvieron hacia el niño, que ahora miraba fijamente al médico. No había expresión en su rostro, pero sus ojos estaban perfectamente enfocados, ya no vagos o distantes. «Miren», comentó el doctor Mauricio con condescendencia. Dejó caer el objeto. Como dije, solo un reflejo involuntario sin intención consciente. Esto solo confirma mi evaluación de que... «Él no lo dejó caer», interrumpió Teresa suavemente. Él lo soltó. «Hay una diferencia». El médico la encaró con impaciencia. «Eso es semántica sin relevancia clínica. El hecho permanece. Luciano necesita intervención profesional en un ambiente controlado. Esta improvisada terapia sensorial puede incluso parecer inofensiva, pero está creando expectativas irreales y potencialmente perjudicando el proceso terapéutico». Rodrigo parecía dividido, mirando del médico a Teresa y luego a su hijo, que había vuelto a quedarse inmóvil, mirando el frasco caído. «Luciano irá a la clínica el lunes, como estaba planeado», declaró el doctor Mauricio en tono concluyente.
Te he preparado todos los documentos necesarios y el equipo ya está listo para recibirlo. 3 meses de tratamiento intensivo, con visitas semanales de usted, obviamente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Teresa podía ver que Rodrigo estaba en conflicto interno, dividido entre la autoridad del especialista renombrado y la pequeña chispa de esperanza que había visto en los ojos de su hijo aquella mañana. ¿Y si? Rodrigo dudó. ¿Y si aplazamos la internación por una semana, para ver si este nuevo método trae más progreso? El doctor Mauricio negó con la cabeza, categórico, fuertemente contraindicado. Cada día que pasa en este estado reduce las posibilidades de recuperación completa. Además, la plaza en la clínica está reservada con equipo dedicado ya contratado. Un aplazamiento representaría costos adicionales significativos y... El dinero no es problema, cortó Rodrigo. No, se trata solo de costos financieros, sino de oportunidad terapéutica, replicó el médico. Además, debo alertarlo formalmente sobre los riesgos legales de permitir intervenciones no calificadas. Como su médico, estoy obligado a registrar mi objeción formal a cualquier retraso en el tratamiento recomendado. La mención a riesgos legales surtió el efecto deseado. Rodrigo palideció visiblemente. Como CEO de una empresa de tecnología de capital abierto, cualquier escándalo personal podría tener repercusiones devastadoras para sus negocios. Entiendo, murmuró derrotado. Lunes, entonces. Teresa sintió un nudo en el corazón, pero sabía que no estaba en posición de desafiar abiertamente la decisión. El doctor Mauricio le lanzó una mirada brevemente triunfante antes de volver a su postura profesional. Sabio, señor Mendoza. Ahora, si me permite, me gustaría examinar a Luciano brevemente antes de partir. Y sugiero, miró significativamente a Teresa, que lo hagamos en un ambiente más adecuado, sin interferencias. Rodrigo asintió mecánicamente. Denise, lleve a Luciano a su habitación, por favor. Teresa, usted puede continuar su trabajo en otra parte del apartamento. La ama de llaves tomó gentilmente la mano del niño, que se levantó sin resistencia. Antes de salir de la sala, sin embargo, Luciano miró brevemente a Teresa, una mirada que parecía contener un pedido silencioso. Mientras realizaba sus tareas habituales en el área de servicio, Teresa luchaba contra la sensación de derrota. Había logrado un pequeño milagro aquella mañana, una conexión real con Luciano, pero el sistema, personificado por el doctor Mauricio, se había cerrado rápidamente para proteger sus protocolos y autoridad. Horas después, cuando el médico ya se había marchado, Denise buscó a Teresa en la lavandería. El doctor Mauricio y el señor Rodrigo tuvieron una larga conversación en la oficina, informó en voz baja. El médico insistió en que todas las intervenciones no autorizadas debían cesar inmediatamente. Y dudó. ¿Y qué? Presionó Teresa, sintiendo que venía algo peor. Él sugirió que su presencia puede estar perturbando la rutina establecida para Luciano. Recomendó que usted no tenga más contacto directo con el niño hasta la internación. Teresa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y el señor Rodrigo estuvo de acuerdo? Denise asintió tristemente. Él tiene miedo, Teresa. Miedo de hacer lo incorrecto, de empeorar la situación de su hijo. El doctor Mauricio sabe usar ese miedo a su favor. Entiendo, murmuró Teresa doblando metódicamente una toalla para disimular su frustración. ¿Y qué pasó con Luciano después de que salimos de la sala? Volvió al estado anterior. No tomó nada más, no reaccionó a los exámenes del médico. Es como si se hubiera cerrado nuevamente. Teresa asintió pensativa. No era sorpresa. El ambiente seguro había sido interrumpido, la conexión rota. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Denise. Continuar mi trabajo, claro, respondió Teresa con una pequeña sonrisa triste. Para eso me pagan. Pero mientras decía eso, su mente ya trabajaba en un plan alternativo. No podía simplemente renunciar a Luciano, no después de lo que había visto aquella mañana. Durante el resto del día, Teresa evitó cuidadosamente el pasillo que llevaba a la habitación de Luciano, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del médico. Rodrigo también parecía evitarla, probablemente incómodo con la situación. Al final de la tarde,
Cuando estaba a punto de terminar su jornada, Teresa encontró a Denise en la cocina. «Mañana es sábado», comentó la ama de llaves. «El señor Rodrigo siempre trabaja a mediodía en la oficina. Luciano se queda con la niñera». «Entendido», respondió Teresa comprendiendo la información entre líneas. «El doctor Mauricio llamó 3 veces hoy», continuó Denise. «Está presionando mucho. Mencionó algo sobre conflicto de protocolos y riesgo de interferencia emocional. Él parece muy empeñado en esta internación», observó Teresa. «Sí», asintió la ama de llaves, bajando aún más la voz. «Casi como si fuera algo personal, ¿verdad?». Las dos mujeres intercambiaron miradas significativas. Había algo en el comportamiento del médico que iba más allá del celo profesional. Al salir del lujoso edificio en la avenida 9 de Julio, Teresa tomó una decisión. En lugar de tomar el autobús a casa, se dirigió a un cibercafé cercano. No tenía computadora en casa, pero necesitaba urgentemente algunas informaciones. Durante las 2 horas siguientes, Teresa investigó incansablemente sobre la Clínica Horizonte, el doctor Mauricio Tejada y casos similares al de Luciano. Lo que descubrió hizo que su corazón se acelerara. La clínica era, de hecho, una institución de lujo y exclusividad, como el médico siempre enfatizaba. Lo que él no mencionaba era que el doctor Mauricio no era solo uno de los directores. Era el principal accionista y fundador. Cada internación representaba valores astronómicos, especialmente para casos como el de Luciano, clasificados como tratamiento intensivo de élite. Más perturbador aún, no había estadísticas públicas sobre resultados. Teresa encontró varios relatos en foros de padres mencionando estancias prolongadas que se extendían mucho más allá del periodo inicialmente contratado, siempre con justificaciones médicas para continuidad del tratamiento. Ninguno de los casos descritos mencionaba alta plena con recuperación total. Había referencias vagas a mejoras parciales, ajustes medicamentosos continuos y necesidad de acompañamiento permanente. En un blog sobre derechos de pacientes psiquiátricos, Teresa encontró una publicación anónima que mencionaba explícitamente al doctor Mauricio y la Clínica Horizonte, cuestionando el modelo de negocios que parecía priorizar internaciones prolongadas en detrimento de enfoques menos invasivos y más centrados en la familia. La publicación había sido eliminada pocos días después de ser publicada, pero estaba preservada en capturas de pantalla. Teresa imprimió todos los materiales relevantes y los guardó cuidadosamente en su bolso. No estaba segura de cómo usaría esa información, pero sentía que necesitaba estar preparada. El sábado, como Denise había informado, Rodrigo salió temprano para la oficina. La niñera, una joven estudiante de enfermería llamada Camila, quedó encargada de Luciano. Teresa llegó a la hora habitual, determinada a mantener distancia del niño conforme a las órdenes recibidas. Se concentró en limpiar áreas alejadas de su habitación, como la cocina y el área de servicio. Alrededor del mediodía, escuchó el teléfono sonar y a Denise atender. Momentos después, la ama de llaves apareció en la lavandería visiblemente perturbada. «Era el doctor Mauricio», informó en voz baja. «Llamo para hablar con el señor Rodrigo, pero como él no está, dejó un mensaje. Dijo que pasará por aquí mañana, domingo, para preparar a Luciano psicológicamente para la internación». Teresa frunció el ceño. «Esto es inusual, ¿no? Un médico haciendo visita a domicilio el domingo». «Muy inusual», asintió Denise. «Especialmente el doctor Mauricio, que cobra una fortuna por cada minuto de su tiempo. Creo que tiene miedo, de perder el control sobre el caso. Sobre el señor Rodrigo, sobre Luciano». Las dos mujeres se quedaron en silencio, absorbiendo la gravedad de la situación. Lo que comenzó como un genuino intento de ayudar a un niño traumatizado se había transformado en una batalla de poder. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Denise preocupada. Teresa respiró hondo antes de responder. «Necesitamos ayuda. No podemos hacer esto solas». Aquella tarde, después de terminar su jornada, Teresa no fue a casa. En cambio, se dirigió a la oficina de Nexus Tecnología, la empresa de Rodrigo Mendoza. Sabía que era arriesgado, que podría perder el empleo, pero la urgencia de la situación no permitía dudar.
El moderno edificio corporativo estaba prácticamente vacío el sábado por la tarde, con excepción de la seguridad y algunos empleados dedicados, incluyendo el propio CEO. «Necesito hablar con el señor Rodrigo Mendoza», dijo Teresa a la recepcionista de turno. «Es un asunto personal, urgente». «El señor Mendoza no recibe visitas sin cita previa», respondió la joven, mirando con desconfianza a la mujer simplemente vestida frente a ella. «Especialmente el fin de semana». «Por favor», insistió Teresa. «Es sobre su hijo, Luciano». «Dígale que Teresa Olivas necesita hablar con él por solo 5 minutos». Algo en la determinación de Teresa debe haber convencido a la recepcionista, que tomó el teléfono e hizo una breve llamada interna. Después de unos momentos asintió y colgó. 18º piso, última puerta a la derecha, informó entregando una credencial de visitante. Él le dará exactamente 5 minutos, Rodrigo. Mendoza parecía sorprendido y ligeramente irritado cuando Teresa entró en su amplia oficina con vista panorámica a Buenos Aires. «Esto es altamente irregular». «Señora Olivas», dijo él sin levantarse de su silla ejecutiva, «espero que sea realmente importante». «Es sobre su hijo, señor», respondió Teresa colocando sobre la mesa los documentos que había impreso. «Y sobre el doctor Mauricio Tejada». Rodrigo observó con desconfianza los documentos que Teresa había puesto sobre su mesa. Su primer impulso fue pedirle a la empleada que se retirara. Ya tenía suficientes problemas para lidiar sin añadir más drama a su vida. Sin embargo, la mención del nombre del doctor Mauricio despertó su curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó ajustándose las gafas mientras acercaba los papeles. «Información sobre la Clínica Horizonte y su fundador, el doctor Mauricio Tejada», respondió Teresa, manteniéndose de pie al otro lado de la mesa. «Información que él no compartió con usted». Rodrigo hojeó los documentos con creciente interés. Informes financieros mostraban que la clínica facturaba millones anualmente, con ganancias expresivas. Testimonios anónimos de familias mencionaban extensiones constantes de internaciones, siempre justificadas por necesidad clínica. Un diagrama detallaba la compleja estructura empresarial que vinculaba al doctor Mauricio con empresas farmacéuticas proveedoras de medicamentos para la clínica. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó su voz mezclando asombro e indignación. «Internet, principalmente», respondió Teresa. «Nada secreto o ilegal, solo información pública que está disponible para quien busca. El problema es que la mayoría de las familias no tienen tiempo o conocimiento para investigar antes de tomar decisiones bajo presión». Rodrigo se pasó la mano por el rostro, absorbiendo las implicaciones de aquellos documentos. «¿Está sugiriendo que el doctor Mauricio tiene interés financiero en internar a Luciano? ¿Que toda esta insistencia está motivada por dinero?» «No estoy haciendo acusaciones directas, señor», respondió Teresa con cautela, «solo presentando hechos que merecen consideración. ¿Usted ya pagó adelantos significativos para esa internación?» Rodrigo asintió lentamente. 200,000 pesos de entrada no reembolsables para reserva de equipo especializado, más 70,000 mensuales durante la internación, aparte de medicamentos y terapias extras. Teresa dejó que los números hablaran por sí mismos. Era una fortuna, incluso para alguien tan rico como Rodrigo Mendoza. «Y hay una cosa más», añadió ella, señalando uno de los documentos. «No encontré registro de un solo caso similar al de Luciano que haya recibido el alta de la Clínica Horizonte con recuperación total. Los pacientes o permanecen internados por periodos cada vez más largos o salen con regímenes medicamentosos permanentes». Un silencio pesado cayó sobre la oficina mientras Rodrigo absorbía aquella información. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras doradas sobre los rascacielos de la ciudad. «¿Por qué está haciendo esto, Teresa?», preguntó finalmente, mirándola con intensidad. «¿Por qué le importa tanto mi hijo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Teresa respiró hondo antes de responder. «Porque ya he visto esto antes. En Córdoba, trabajé con niños traumatizados que fueron diagnosticados, medicados e institucionalizados cuando lo que realmente necesitaban era seguridad, previsibilidad y conexión humana». Hizo una pausa.
Y porque vi la mirada de su hijo ayer, cuando tomó aquel frasco de burbujas. Fue real, señor. No fue coincidencia ni reflejo automático. Fue una elección, una conexión. Rodrigo continuó estudiándola, como si intentara descifrar un enigma complejo. Usted no es solo una empleada de limpieza, ¿verdad? Teresa sonrió levemente. Lo soy, sí, actualmente. Pero antes, en Córdoba, coordinaba un programa de acogida para niños en situación de vulnerabilidad en la ONG Nuevos Caminos. Cuando la organización perdió financiación durante la crisis económica, vine a Buenos Aires a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar, y terminó limpiando apartamentos de lujo en la avenida 9 de Julio. La vida tiene esas ironías, asintió ella, sin amargura. Pero quizás fue el destino poniéndome donde necesitaba estar para conocer a Luciano. Rodrigo volvió su atención a los documentos, releyendo algunos pasajes con el ceño fruncido. El doctor Mauricio pasará por casa mañana, comentó casi para sí mismo. Dijo que necesita preparar a Luciano para la internación. Lo sé, respondió Teresa. Denise me lo contó. Parece inusual, ¿no cree? Un médico tan ocupado haciendo visita a domicilio un domingo. Está nervioso, concluyó Rodrigo, la comprensión surgiendo en sus ojos. Se dio cuenta de que perdió el control de la situación, aunque momentáneamente. Vio que logramos una reacción de Luciano sin sus protocolos carísimos. Teresa asintió, satisfecha de ver que el empresario llegaba a las mismas conclusiones que ella. ¿Qué pretende hacer, señor? Rodrigo reflexionó por unos instantes, tamborileando los dedos sobre la mesa de vidrio. Necesito pensar. Esto es complejo. Si lo que me está mostrando es verdad, confié la salud de mi hijo a alguien con un conflicto de intereses flagrante. Por otro lado, dudó. El doctor Mauricio es respetado. Tiene credenciales impresionantes. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si retrasar la internación perjudica a Luciano irreversiblemente? Teresa comprendió la angustia detrás de aquellas palabras. El miedo a tomar la decisión equivocada era paralizante, especialmente cuando se trataba de la salud de un hijo. Señor, ¿puedo sugerir algo? Adelante. Busque una segunda opinión. No otro neurólogo indicado por el doctor Mauricio, sino alguien completamente independiente, sin conexiones con la Clínica Horizonte. Alguien especializado en trauma infantil, no solo en cuestiones neurológicas. Rodrigo consideró la sugerencia. Mañana es domingo. Sería imposible encontrar un especialista disponible con tan poca antelación. En realidad, Teresa dudó brevemente. Conozco a alguien, la doctora Camila Prado, pediatra especializada en trauma infantil. Trabajamos juntas en Córdoba. Ella ahora da clases en la UBA y mantiene una clínica pequeña. Puedo garantizar su competencia y, más importante, su integridad. ¿Y ella atendería un domingo? ¿Por un niño en necesidad? Sí, especialmente si sabe que la alternativa es una internación potencialmente innecesaria. Rodrigo se quedó en silencio nuevamente, claramente ponderando sus opciones. Finalmente tomó una decisión. Póngase en contacto con esa médica. Si ella puede vernos mañana, lo programaremos para antes de la visita del doctor Mauricio. Hizo una pausa. Y Teresa, gracias por preocuparse tanto por mi hijo. Ella asintió, sintiendo un peso ser levantado de sus hombros. Haré el contacto inmediatamente. Señor. Al salir del imponente edificio de Nexus Tecnología, Teresa sintió una renovada esperanza. La conversación con Rodrigo había sido más productiva de lo que esperaba. El empresario no era el hombre frío y distante que aparentaba ser. Era solo un padre desesperado, sobrecargado por el miedo y el luto. Aquella misma noche, Teresa logró hablar con la doctora Camila Prado. La pediatra, después de escuchar el relato detallado del caso, acordó hacer una visita a domicilio a la mañana siguiente. No puedo prometer milagros, Teresa, advirtió la médica por teléfono, pero puedo garantizar una evaluación honesta, sin conflictos de interés. Es todo lo que estamos pidiendo, respondió Teresa, aliviada. El domingo por la mañana, Teresa llegó temprano al apartamento de los Mendoza, acompañada por la doctora Camila Prado. La médica era una mujer de mediana edad, con cabellos grises cortados cortos y ojos perspicaces detrás de gafas modernas. Vestía de manera simple pero elegante,
sin los signos ostentosos de riqueza que caracterizaban al doctor Mauricio. Rodrigo las recibió en la puerta, visiblemente cansado pero determinado. «Gracias por venir un domingo». «Doctora», dijo extendiendo la mano. «Es un placer poder ayudar», respondió Camila, con una sonrisa gentil. «Teresa me contó sobre su hijo. Me gustaría conocerlo, si es posible». «Claro». Luciano está en la sala de estar. El niño estaba sentado en el sofá, tan inmóvil como siempre, mirando al vacío. Cuando los 3 adultos entraron, no demostró reacción visible. La doctora Camila no intentó inmediatamente examinarlo o hacer preguntas. En cambio, se sentó a una distancia respetuosa y simplemente observó por algunos minutos. «Rodrigo, Teresa me contó sobre el episodio con el frasco de burbujas y la música», comentó finalmente. «¿Podemos recrear ese ambiente?» «Claro», respondió el empresario mirando incierto a Teresa. «¿Usted sabe cómo?» «Sí, señor», aseguró ella dirigiéndose rápidamente al equipo de sonido. En pocos minutos, la sala estaba llena con la suave melodía de la canción de cuna compuesta por Elena. Teresa había traído un nuevo frasco de burbujas y también un poco del perfume, que había buscado discretamente en la habitación cerrada. Esta vez, Rodrigo participó activamente del proceso, observando con fascinación mientras Teresa soplaba burbujas que danzaban al ritmo de la música. La doctora Camila permanecía sentada, observando no solo a Luciano, sino también la interacción entre los demás. Poco a poco, como había sucedido antes, Luciano comenzó a demostrar señales sutiles de atención. Sus ojos seguían el movimiento de las burbujas, su respiración se sincronizaba con el ritmo de la música. «Continúe», animó la doctora Camila con voz suave. «Está funcionando». Teresa se acercó al niño y gentilmente le ofreció el frasco. Como la vez anterior, Luciano miró el objeto durante varios segundos. Entonces, para emoción visible de Rodrigo, extendió la mano y lo tomó. «Increíble», murmuró el padre, con la voz embargada. La doctora Camila observaba todo con interés profesional, haciendo anotaciones ocasionales en un pequeño cuaderno. «Ahora, vamos a intentar algo nuevo», sugirió después de algunos minutos. «Rodrigo, ¿podría sentarse al lado de Luciano?» El empresario obedeció, ocupando el lugar al lado de su hijo en el sofá. Se sentía torpe, inseguro sobre cómo actuar. «Solo quédese allí», orientó la médica. «No fuerce nada. Solo sea una presencia constante y tranquila». Durante la siguiente media hora, la doctora Camila condujo una evaluación sutil, basada más en la observación que en pruebas formales. Notó cómo Luciano reaccionaba a diferentes estímulos, cómo mantenía contacto visual por periodos cada vez más largos, cómo su cuerpo se relajaba visiblemente en presencia de la música y el aroma familiar. «Rodrigo», dijo finalmente la médica, «su hijo no está enfermo en el sentido tradicional. No hay nada roto en su cerebro que necesite ser arreglado con medicamentos o internación. Pero entonces, ¿por qué no habla?» «¿Por qué? ¿No se mueve normalmente?», preguntó el padre confuso. «Porque está atrapado en un patrón de protección», explicó la doctora Camila. «Después del trauma súbito de la pérdida de su madre, su cerebro creó un sistema de defensa, desconectarse del mundo exterior que se volvió impredecible y amenazador. No es una enfermedad, es una respuesta adaptativa». Teresa asintió reconociendo en términos médicos lo que había intuido desde el principio. «¿Y cómo podemos ayudarlo?», preguntó Rodrigo inclinándose hacia adelante con renovada esperanza. «Haciendo exactamente lo que comenzaron aquí», respondió la médica, «creando un ambiente de seguridad, previsibilidad y conexión, reintroduciendo gradualmente elementos familiares y reconfortantes, permitiendo que Luciano tome decisiones, por pequeñas que sean, y sobre todo teniendo paciencia». Mientras conversaban, el timbre del apartamento sonó. Denise apareció en la puerta de la sala. «Señor Rodrigo, es el doctor Mauricio». Un silencio tenso cayó sobre el ambiente. Rodrigo miró a Teresa y a la doctora Camila indeciso. «Hágalo pasar», decidió finalmente. El doctor Mauricio Tejada entró en la sala con su habitual postura confiada, pero se detuvo abruptamente al encontrarse con la escena.
Luciano sentado en el sofá sosteniendo un frasco de burbujas, música sonando, una médica desconocida haciendo anotaciones, y Teresa, la empleada que él había prohibido de tener contacto con el niño, de pie junto a la ventana. ¿Qué significa esto?, preguntó, su rostro asumiendo una expresión de indignación profesional. Rodrigo se levantó, encarando al neurólogo con una nueva firmeza en su mirada. Doctor Mauricio, permítame presentarle a la doctora Camila Prado, especialista en trauma infantil. Solicité una segunda opinión sobre el caso de Luciano. El neurólogo se ajustó las gafas, visiblemente contrariado. ¿Una segunda opinión? ¿Sin consultarme? Estamos a menos de 24 horas de la internación. Todos los preparativos fueron hechos, el equipo está... Justamente por eso, interrumpió Rodrigo. Antes de tomar una decisión tan importante, quería asegurarme de que estamos en el camino correcto. El doctor Mauricio lanzó una mirada hostil a Teresa antes de volver su atención a la otra médica. Doctora Prado, supongo. ¿De qué institución viene usted? Soy profesora de la Facultad de Medicina de la UBA y mantengo una clínica particular especializada en trauma infantil, respondió Camila con calma profesional. Hice mi doctorado sobre los efectos neurológicos del trauma en niños preadolescentes. Interesante, comentó el doctor Mauricio con frialdad. ¿Y llegó a alguna conclusión sobre el caso de Luciano en... ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora de observación? Tiempo suficiente para notar que responde positivamente a estímulos sensoriales específicos en un ambiente seguro y predecible, respondió Camila sin intimidarse, y para verificar que no presenta señales neurológicas que justifiquen medicación intensiva o internación institucional. El rostro del doctor Mauricio enrojeció. Con todo respeto, doctora, estoy siguiendo este caso desde hace meses. Realicé exámenes extensivos, consulté a especialistas, desarrollé un protocolo específico un protocolo que, coincidentemente, culmina en una internación carísima en la clínica de la cual usted es propietario y accionista mayoritario, intervino Rodrigo, con voz calma pero firme. El médico palideció visiblemente. Usted está insinuando. No estoy insinuando nada, doctor. Estoy constatando un hecho. Hay un evidente conflicto de intereses que usted nunca mencionó durante nuestros meses de consultas. La doctora Camila observaba la escena con expresión neutra, mientras Teresa permanecía en silencio cerca de la ventana. El único sonido en la sala era la suave música que continuaba sonando en el equipo de sonido. Señor Mendoza, el tono del doctor Mauricio era ahora conciliador, casi paternal. Entiendo su ansiedad. Todos los padres en esta situación buscan alternativas. Se aferran a cualquier señal de mejora, pero necesita entender que episodios aislados como este, señaló a Luciano con el frasco de burbujas, no constituyen evidencia de recuperación sostenible. No son episodios aislados, replicó Rodrigo. Son pruebas de que mi hijo está ahí presente, solo esperando que creemos las condiciones adecuadas para que él se reconecte. Condiciones creadas por una empleada de limpieza sin cualificación médica. Explotó el neurólogo perdiendo momentáneamente la compostura. La sala cayó en silencio. Teresa mantuvo la dignidad, sosteniendo la mirada del médico sin retroceder. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los presentes esperaba. No. La voz era pequeña, casi un susurro, pero perfectamente audible en el silencio de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Luciano. El niño aún sostenía el frasco de burbujas, pero ahora miraba directamente al doctor Mauricio. ¿Luciano?, llamó Rodrigo, incrédulo. No, repitió el niño con voz ronca por el desuso, pero firme. Teresa buena. El tiempo pareció congelarse. Teresa se llevó la mano a la boca, demasiado emocionada para hablar. Rodrigo cayó de rodillas delante de su hijo, lágrimas escurriendo libremente por su rostro. La doctora Camila sonreía, como quien presencia la confirmación de una teoría largamente defendida. Solo el doctor Mauricio permanecía impasible, su rostro una máscara de incredulidad y frustración contenida. «Esto es», comenzó él, pero fue interrumpido por Rodrigo. «Esto es mi hijo hablando, doctor»,
declaró el empresario sin desviar la mirada de Luciano. Después de 6 meses de silencio, sin su clínica, sin sus medicamentos, sin sus protocolos carísimos, solo con música, memoria y cariño. El neurólogo se ajustó la corbata intentando recuperar la compostura. Una reacción aislada, posiblemente estimulada por el estrés del momento. No altera mi evaluación clínica de que, doctor Mauricio, la voz de Rodrigo era calma, pero llevaba una autoridad incuestionable. Agradezco sus servicios hasta aquí, pero no los necesitaremos más. La internación está cancelada. El médico se puso rígido, su rostro una máscara de furia controlada. Está cometiendo un error grave, señor Mendoza. Como médico responsable del caso, estoy obligado a registrar formalmente mi objeción a esta decisión imprudente. Y debo advertirle que en caso de que el estado de Luciano se agrave sin el tratamiento adecuado, podrá haber implicaciones legales serias relacionadas con negligencia parental y... Doctor, interrumpió la doctora Camila, levantándose de su silla. Como colega de profesión, debo recordarle que amenazar a un padre con acusaciones de negligencia por buscar alternativas médicas legítimas raya en la intimidación antiética, especialmente considerando su evidente conflicto de intereses como propietario de la clínica para la cual estaba remitiendo al paciente. El doctor Mauricio lanzó una mirada helada a su colega. «Estaré en contacto. Señor Mendoza», declaró el doctor Mauricio, recogiendo su carpeta de cuero con movimientos bruscos. «Espero sinceramente que no se arrepienta de esta decisión precipitada». Con estas palabras, el neurólogo salió del apartamento, dejando atrás un silencio cargado de emoción. Tan pronto como la puerta se cerró, Rodrigo volvió toda su atención hacia su hijo. «Luciano», llamó suavemente, aún arrodillado delante del niño. «¿Estás de verdad ahí, hijo?» El niño miró directamente a su padre, sus ojos más enfocados y presentes de lo que habían estado en meses. «Papá», susurró, la voz aún vacilante por el largo período sin uso. Fue suficiente para que Rodrigo rompiera a llorar nuevamente, atrayendo a su hijo a un abrazo gentil. Teresa y la doctora Camila intercambiaron miradas emocionadas, testigos silenciosas de un momento de curación que ningún examen o medicamento podría proporcionar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Rodrigo, después de algunos momentos, volviéndose hacia las dos mujeres sin soltar a su hijo. La doctora Camila se acercó y se sentó en el sillón próximo al sofá. «Ahora viene el proceso real de recuperación», explicó. «Lo que vimos hoy es solo el comienzo. Una primera ruptura de la barrera que Luciano construyó alrededor de sí mismo. Habrá avances y retrocesos, días buenos y días difíciles, pero lo fundamental ya está sucediendo, la reconexión. ¿Cómo podemos ayudarlo?», preguntó Teresa acercándose tímidamente. «Creando rutinas predecibles, reintroduciendo gradualmente elementos de la vida que tenía antes, pero sin presión o expectativas rígidas», respondió la médica. «Música, aromas familiares, historias, juegos sencillos, todo lo que pueda crear puentes entre el pasado y el presente, mostrando que es seguro volver a participar del mundo». Rodrigo asintió, absorbiendo cada palabra. «¿Y en cuanto a la medicación que el doctor Mauricio prescribió? ¿Debo continuar?» «Vamos a reducir gradualmente bajo supervisión», respondió la doctora Camila. «Algunos de los medicamentos tienen efectos sedantes que pueden, de hecho, estar dificultando la expresión emocional, pero no debemos interrumpir abruptamente». «Entiendo», dijo Rodrigo aún sosteniendo a Luciano contra su pecho. «Y en cuanto a la escuela, amigos, él está tan aislado. Un paso a la vez», aconsejó la médica con una sonrisa gentil. «Primero vamos a fortalecer la base, la conexión en casa, el sentimiento de seguridad. Después, gradualmente, reintroduciremos el mundo exterior». Teresa observaba la interacción con el corazón lleno. Era exactamente lo que Luciano necesitaba: comprensión, paciencia, un enfoque individualizado, no protocolos rígidos o soluciones milagrosas. «Camila», dijo Rodrigo, después de un momento de reflexión, «¿usted aceptaría acompañar el caso de Luciano oficialmente? ¿Como su médica principal?» La pediatra sonrió. «Sería un honor, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que Teresa continúe involucrada,
Ella estableció una conexión importante con Luciano. Creó un vínculo de confianza que será valioso en el proceso de recuperación. Rodrigo miró a Teresa con gratitud evidente. Teresa no solo es bienvenida a seguir involucrada, declaró. Si ella acepta, me gustaría contratarla específicamente para ayudar con Luciano. No como empleada de limpieza, sino como... Dudó buscando la palabra correcta. Cuidadora, completó Teresa con una sonrisa gentil. Sería un honor, señor Mendoza. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero constante en el tríplex de la avenida 9 de Julio. La música volvió a formar parte de la rutina diaria. El piano en la habitación de Elena fue afinado y la puerta permanecía ahora abierta, permitiendo que las melodías fluyeran libremente por la casa. Teresa estableció una rutina con Luciano basada en la previsibilidad y la elección. Cada mañana comenzaba con un ritual que honraba la memoria de Elena. Chocolate caliente, música al piano, ahora tocada por grabaciones o ocasionalmente por un profesor que venía 2 veces por semana para dar clases a Luciano, y la libertad de elegir las actividades del día. Rodrigo reorganizó completamente su agenda profesional. Delegó varias responsabilidades en la empresa y pasó a trabajar de forma remota 3 días a la semana para estar más presente en la vida de su hijo. En las tardes que pasaban juntos, establecieron nuevos rituales. Cocinaban recetas sencillas. Caminaban por el Parque Lezama cerca del apartamento. Construían maquetas de aviones, actividades que permitían la conexión sin la presión de conversaciones formales. La doctora Camila visitaba a la familia 2 veces por semana, acompañando el progreso de Luciano con mirada atenta y orientación gentil. Como había prometido, redujo gradualmente la medicación hasta que el niño estuvo libre de los efectos sedantes que habían embotado sus emociones durante tanto tiempo. «Es increíble cómo está respondiendo bien», comentó la médica durante una visita un mes después del enfrentamiento con el doctor Mauricio. Su habla es cada día más fluida, su compromiso con el ambiente aumenta visiblemente. Las pesadillas disminuyeron también, añadió Teresa, que ahora ocupaba una pequeña habitación en el tríplex, contratada oficialmente como cuidadora de Luciano. Y él está empezando a hablar de su madre, no solo con tristeza, sino recordando momentos felices. Rodrigo asintió emocionado. Anoche, antes de dormir, me preguntó si podía guardar una foto de Elena en la mesita de noche. Dijo que así podría darle las buenas noches a mamá antes de dormir. Esto es un procesamiento saludable del luto, explicó Camila. Él está aprendiendo que puede mantener la conexión emocional con su madre sin que eso signifique quedarse atrapado en el dolor de la pérdida. La vida comenzaba a adquirir una nueva normalidad. No era la misma de antes, nunca lo sería, pero era una existencia con espacio para la alegría, para el crecimiento, para la conexión. El doctor Mauricio, como había prometido, no desapareció completamente. 2 semanas después del incidente, Rodrigo recibió una notificación formal cuestionando su decisión de interrumpir el tratamiento recomendado. La carta, repleta de jerga médica y amenazas veladas, claramente buscaba intimidar. La respuesta no vino de Rodrigo, sino de la doctora Camila, un informe detallado documentando el progreso de Luciano bajo el nuevo enfoque, acompañado de una carta formal recordando al doctor Mauricio las implicaciones éticas de su conflicto de intereses no declarado y de su intento de intimidación a familias vulnerables. El mensaje fue claro. Futuras interferencias serían tratadas no solo como inapropiadas, sino potencialmente como violaciones del Código de Ética Médica. El neurólogo no volvió a contactar. 3 meses después del día en que Luciano habló por primera vez, la familia celebró un hito importante, el regreso del niño a la escuela. No a tiempo completo, solo 2 mañanas por semana para empezar, con Teresa acompañándolo como apoyo. Pero era un paso significativo en la reconexión con el mundo exterior. ¿Cómo fue el primer día?, preguntó Rodrigo ansiosamente cuando fueron a buscarlo. «Genial», respondió Luciano con una pequeña sonrisa. «Hice un amigo nuevo, Miguel. A él también le gustan los aviones».
Teresa intercambió una mirada emocionada con Rodrigo. Era la primera vez que Luciano mencionaba espontáneamente hacer un nuevo amigo desde la pérdida de Elena. Aquella noche, mientras Teresa arreglaba la habitación de Luciano después de que se durmiera, Rodrigo apareció en la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó bajito. Claro, respondió ella doblando el último pijama en el cajón. Quería agradecerte, dijo él, después de un momento de silencio. No solo por lo que hiciste por Luciano, sino por abrir mis ojos. Por recordarme que no siempre las soluciones más caras o más técnicas son las mejores. Teresa sonrió sintiendo el peso de aquellas palabras. Luciano ya estaba ahí todo el tiempo, respondió. Solo necesitaba que alguien lo viera más allá del diagnóstico, más allá del problema a resolver. Tú lo viste como persona, asintió Rodrigo, como un niño herido, no como un caso clínico. Y me enseñaste a hacer lo mismo. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, lleno solo por la respiración suave de Luciano durmiendo. Teresa. Rodrigo dudó, como si buscara las palabras adecuadas. Sé que te contraté como cuidadora de Luciano, pero la verdad es que te has convertido en mucho más que eso para nosotros. Para mí. Ella sintió el corazón acelerarse, sorprendida con el rumbo de la conversación. ¿Qué quieres decir? Que trajiste vida de vuelta a esta casa. No solo para Luciano, sino para mí también. Después de que Elena partió, pensé que jamás volvería a sentir. Hizo un gesto vago, buscando la palabra adecuada. Conexión. Con cualquier persona. Me encerré en la función de padre desesperado, de ejecutivo ocupado, olvidando ser simplemente humano. Teresa absorbió sus palabras, percibiendo la vulnerabilidad rara en aquel hombre habitualmente contenido. Todos necesitamos conexión, respondió suavemente. Es lo que nos mantiene vivos, lo que nos cura cuando estamos rotos. Sí, asintió él, y es por eso que quería preguntar. Miró a su hijo dormido antes de continuar. Cuando Luciano esté mejor, más estable, ¿considerarías seguir formando parte de nuestras vidas, pero de una manera diferente? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades no dichas. Teresa sintió que su rostro enrojecía. Rodrigo, comenzó incierta sobre cómo responder. No tienes que responder ahora, se apresuró él. De hecho, ni siquiera debería estar preguntando esto todavía. Es demasiado pronto. Para todos nosotros. Solo quería que supieras que, cuando sea el momento adecuado, la puerta está abierta. Para algo nuevo, algo que podamos construir juntos, a nuestro propio ritmo. Teresa asintió, conmovida por su honestidad. Gracias por confiar en mí, dijo, simplemente. En las semanas y meses que siguieron, la vida continuó floreciendo en el tríplex de la avenida 9 de Julio. Luciano expandió gradualmente su tiempo en la escuela, hizo nuevos amigos, volvió a practicar natación, una actividad que adoraba antes de la pérdida de su madre. El apartamento, antes aséptico y silencioso como un museo, se transformó en un verdadero hogar. Había libros esparcidos por la sala, proyectos de ciencias en la mesa del comedor, música sonando constantemente de fondo. La habitación de Elena permanecía abierta, no como un santuario intocado, sino como un espacio de memoria viva, donde Luciano a veces iba para tocar algunas notas en el piano o simplemente sentarse en el sillón favorito de su madre. Una mañana de domingo, 6 meses después del día en que Luciano habló por primera vez, la familia estaba reunida en la cocina. Teresa y el niño preparaban panqueques, mientras Rodrigo preparaba la mesa para el desayuno. La escena doméstica, tan común en muchas familias, era un pequeño milagro para ellos, un testimonio del poder de la conexión humana, de la paciencia y de la comprensión. «Papá, mira», exclamó Luciano, alzando un panqueque perfectamente dorado en la espátula. «Lo hice solo». «Está perfecto, hijo», elogió Rodrigo con orgullo genuino. «Teresa me enseñó el secreto», confió el niño en tono conspiratorio. «Es voltear cuando aparecen las burbujitas». Los tres rieron juntos, un sonido que se había vuelto cada vez más común en aquella casa. Teresa observó a padre e hijo interactuando con naturalidad, sin la tensión y el miedo que antes dominaban su relación.
Luciano hablaba animadamente sobre el proyecto de ciencias que haría en la escuela, gesticulando con entusiasmo. Rodrigo lo escuchaba atentamente, haciendo preguntas genuinamente interesadas. Mientras ponía el último panqueque en el plato, Teresa sintió una ola de gratitud. No había sido fácil. Todavía había días difíciles, momentos en que el dolor de la pérdida volvía a surgir, noches en que Luciano despertaba llorando, llamando a su madre. Pero ahora esos momentos eran enfrentados juntos, con honestidad emocional y apoyo mutuo. La doctora Camila había explicado cierta vez: la curación no significa ausencia de dolor u olvido. Significa integración de la pérdida a la nueva vida. Significa encontrar sentido, incluso después de la ruptura. Era exactamente eso lo que estaba sucediendo en aquella familia, pensó Teresa. Una integración, una reconstrucción, una nueva forma de estar en el mundo después de la tormenta. Después del desayuno, Luciano pidió algo sorprendente. ¿Podemos ir a la habitación de mamá? Quiero mostrarles algo. Rodrigo y Teresa intercambiaron miradas curiosas antes de acompañar al niño hasta la habitación que había sido de Elena. Luciano fue directo al armario y, poniéndose de puntillas, alcanzó una pequeña caja en el estante superior. «Mamá me mostró esto una vez», explicó sosteniendo la caja con reverencia. Dijo que era para cuando estuviéramos listos. Era una caja de música antigua, trabajada en madera con delicadas incrustaciones de nácar. Luciano la abrió con cuidado y un vals suave comenzó a sonar. La misma melodía de Chopin que Elena solía tocar por las mañanas. Ella dijo que esa música estaba sonando cuando ustedes se conocieron, contó Luciano, mirando a su padre. Rodrigo asintió, incapaz de hablar, con los ojos llenos de lágrimas. Teresa permaneció discretamente en la puerta, presenciando el momento sagrado entre padre e hijo. «Creo que ahora estamos listos, papá», declaró Luciano, con una sabiduría que trascendía sus 8 años. «Para guardar a mamá aquí», tocó su pecho, «pero seguir viviendo». Rodrigo abrazó a su hijo con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas solo de dolor, sino de reconocimiento, de transformación, de curación. Teresa observaba la escena, su propio corazón desbordando. Esta era una familia que había enfrentado la tormenta más devastadora y, de alguna manera, había encontrado un camino de regreso a la vida. No la misma vida de antes. Esa se había perdido para siempre, pero una nueva existencia honesta, donde el dolor tenía espacio para existir junto a la alegría, donde la memoria convivía con el presente, donde el amor permanecía incluso después de la pérdida. Era una lección que Teresa llevaría consigo para siempre. Ciertas parálisis pertenecen al alma, no al cuerpo, y ceden no ante diagnósticos o medicamentos, sino ante la presencia constante, el respeto por la singularidad, la paciencia para esperar el tiempo necesario de cada corazón. Mientras el vals continuaba sonando suavemente, llenando la habitación con su melodía nostálgica y esperanzadora, Teresa sintió que presenciaba el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. La familia que había encontrado rota ahora se estaba reconstruyendo, no como una copia de lo que había sido antes, sino como algo nuevo, igualmente valioso, forjado en el dolor pero sostenido por el amor. Y en cuanto a su propio papel en esta historia, el tiempo lo diría. Por ahora, bastaba con estar presente, ser testigo, ofrecer apoyo cuando fuera necesario y retroceder cuando fuera apropiado. El futuro se desarrollaría a su propio ritmo. Como la música que ahora llenaba el apartamento, ya no un lamento por lo que se perdió, sino una celebración de lo que permanece y de lo que aún está por venir. La vida, como la música, continúa, transformada por la pérdida, pero aún capaz de belleza, aún digna de ser vivida, aún repleta de posibilidades. Esta era la verdadera curación, no la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de bailar incluso con ellas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luciano, Rodrigo y Teresa haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional de historias que nos recuerdan el poder de la conexión humana, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda.
Si esta historia de curación y nuevos comienzos lo emocionó, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del cuidado genuino. Comparta en los comentarios sus propias experiencias de curación y reconstrucción. Estamos ansiosos por conocer sus historias también.